Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. El gobernador Axel Kicillof acaba de anunciar vacunación libre para mayores de 45 años. Vacunación libre para mayores de 45 años. Vacunas, dije. Hablando de vacunas, del DNU que está en discusión en algunos aspectos. Y hablando de la realidad, nos gusta mucho siempre hablar con Félix Lonigro, que además de todo es un amigo. Así que lo saludamos y le damos la bienvenida. Félix, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí nuevamente. Igualmente, muchas gracias. Siempre me impacta tu equilibrio, siempre así parejito. Nosotros que somos medio impetuosos, que vamos, venimos, siempre ahí en el mismo lugar. Sí, pero a veces ustedes son más divertidos, por lo menos. A Será veces, más a veces. divertido. Entonces seré como de la Rúa, aburrido. No, vos sos un tipo muy equilibrado, muy racional. No, qué sé yo, soy, por suerte no tengo grandes oscilaciones en, en las formas de actuar y qué sé yo, siempre más o menos una línea, pero es una forma de ser, no Sí, es sí, pensado, nada, claro, claro. claro. Hablemos de vacunas, Félix. Vacunas. Bueno, a ver, yo obviamente el tema de las vacunas se puede abordar desde distintos puntos de vista. Yo obviamente no me voy a meter en temas médicos porque no son mi tema, ni me voy a meter en el estudio ni el análisis de las políticas sanitarias más allá de lo que puede opinar cualquier ciudadano común y corriente. Lo que sí puedo decir es que las derivaciones de las políticas sanitarias eh, de mi gobierno avanzan sobre los límites constitucionales y nosotros ahora nos encontramos con un gobierno que decide desamparar a sus propios nacionales. Es decir, los nacionales son los argentinos, ¿no? Los argentinos están en el exterior. Y desampararlos en forma total y absoluta, lo cual es inexplicable en un vínculo Estado-ciudadano. Eh, la nacionalidad o la ciudadanía digamos, es un vínculo que une a una persona con el Estado al que pertenece, por nacionalidad, digamos, por haber nacido en ese Estado o por haber adquirido la nacionalidad. Cuando un argentino se va al exterior, frente a cualquier dificultad, a lo primero que acude es a la ayuda de su propio Estado. Y la representación del Estado argentino en el exterior está dada institucionalmente por las embajadas y personalmente, en lo humano, por los cónsules. No en todos los países hay consulados, en la Cuando gran decimos en lo mayoría humano es en sí. los temas que están vinculados con la humanidad, con el argentino en sí mismo. Con lo Con personal, lo o sea, el personal, cónsul de esa es la alguna manera es el protector de los argentinos en el exterior. Es la continuación del Estado argentino en el exterior en cuanto a la ayuda que los ciudadanos argentinos merecen cuando están allí. No ayuda en el sentido de que si no tengo plata voy a ir a pedirle al Estado argentino porque no se trata de eso. Pero ante situaciones de emergencia, situaciones complicadas, enseguida la ayuda la obtenemos del cónsul, ¿no? O del Estado argentino que es el cónsul. Y Y Ginés resulta habrá que, hablado con el cónsul para pasar tan rápido ayer cuando llegó de España. ¿cómo, perdón, Alfredo? Ginés, el ex ministro Ginés González ¿Quién García, es? habrá hablado con el cónsul para pasar rápidamente, como pasó ayer. Posiblemente, para pasar rápido, no sé si se hizo, se hizo No, el creo que no, hisopado. entiendo que no. No, Ah, no se lo hizo. no, Bien. no, no integró el cupo que correspondía, o sea, vino en primera, pasó de largo y se rió un poquito más Claro. de todos nosotros. Bueno, Ginés ya en el sentido es muy amigo de los privilegios, ¿no? En todo caso lo puede dar fe de eso Luisky, o sea, Claro, claro. claramente. Y bueno, él es amigo de los privilegios, bueno, ¿qué va a hacer? Uno lo tendrá que evaluar después en función. Nosotros los argentinos tenemos que aprender lo que hacían en el viejo derecho indiano, el juicio de residencia, ¿no? A todos los gobernantes que terminaban su gestión se los sometía, hayan sido buenos o malos, a un juicio de residencia y se los evaluaba positivo o negativamente. Bueno,
Acá hay que hacer lo mismo, en todo caso con el voto. Eh, lo que Esa es yo nuestra decía, herramienta para emitir un juicio. la democracia, la representación se revoca. No es como en el ámbito privado que el futbolista tiene su representante y el futbolista cuando no lo quiere más al representante lo echa y busca otro. A nivel político, la representación política no puede funcionar de esa manera porque las voluntades de los representados somos muchos por los gobernantes, y entonces hay momentos, que son las elecciones, en los que la gente toma, recupera el ejercicio del poder cuando vota, y entonces es ahí cuando se modifican los rumbos. Por eso no hay que desdeñar las elecciones. Las elecciones son muy importantes, son cívicamente, cuando uno vota, cumple una función pública institucional. Si uno no votara, todo lo que dice la Constitución de la existencia de órganos de gobierno y demás, no podría. Es decir, cada uno de nosotros pensemos, cuando vamos a votar, además de elegir gobernantes, estamos aportando nuestro grano de arena para que las instituciones previstas en la Constitución funcionen. No, nada menos, ¿no? Nada menos. Entonces, yo lo que digo es que si hay argentinos en el exterior que quedan varados, lo mínimo que puede hacer el Estado es decir, bueno, a ver cómo los protejo. Les permito volver. Lo mínimo que puedo hacer es lo mínimo es permitirle volver. Aún no ponerle un peso, pero vuelvan. O sea, vuelvan y no se hagan una cuarentena, se hacen cargo ustedes de la cuarentena. Acá se habla mucho de esa famosa declaración jurada que la gente ha firmado cuando se fue, diciendo que se hacía cargo y asumía la responsabilidad de cualquier modificación en la legislación. Eso es cierto, pero cuando uno firma una declaración jurada en la que se hace cargo de las consecuencias de una modificación de la legislación, piensa en modificaciones razonables. Si hay algo absolutamente irrazonable es que a un argentino no se le permita volver al país y que no se lo banque económicamente en el exterior. Porque acá hay dos posibilidades. O no le damos un peso a los que se fueron, pero eso sí, vuelvan, y cuando vuelven se hacen cargo de la cuarentena en un hotel, o los obligamos a que no vuelvan durante un tiempo, pero los bancamos en el exterior. O sea, pero lo que no se puede hacer es esto, es decir, no vuelven, eh, se bancan las consecuencias de no volver allá. O sea, si tienen que estar 2 meses más, páguense los hoteles, páguense la comida, es un problema de ustedes. Eh, Ese es el desamparo más extremo al que se puede someter a un ciudadano extranjero, a un ciudadano argentino en el exterior. Eso no es razonable. Insisto, la razonabilidad sería darle algún tipo de ayuda. Pero yo me imagino la cara del cónsul cuando se le agolpan los argentinos en el exterior, en de Miami, en donde ¿qué les dice? Jódanse, ese sería el término. Se fueron, se vinieron de vacaciones, digan, pues si hubieran ido de vacaciones. ¿Qué tiene que ver? No, ustedes firmaron. Yo firmé que me haría cargo de los cambios de legislación, pero nunca me iba a poder volver. Si hubiera sabido, no volvía. No me iba. Bueno, esta es la irrazonabilidad de la medida que la torna inconstitucional. Además de que no hay ley. Es una restricción al derecho de ingresar al país sin ley. No está el principio de legalidad ni el principio de razonabilidad, que son los dos principios que tienen que regir cuando se trata de restringir derechos. Se pueden restringir los derechos, pero siempre que se cumplan estos dos requisitos. Acá ni siquiera un decreto, un DNU. Porque si hubiera sido un DNU, al menos el Congreso tendría que aprobarlo. Una de las dos cámaras, pero tendría que aprobarlo. Pero una decisión administrativa ni tiene que pasar por el Congreso. Esto no es materia de administración, es materia de legislación. Entonces, por donde se lo mire, esto es un disparate, es un delirio. Y siempre nos hablan de los países, pero todo el mundo pasa lo mismo, todos los países lo hacen. ¿Qué países impiden volver a sus conciudadanos y los dejan a la deriva así como están? ¿Qué países hacen eso? Que digan cuáles son, porque además el oficialismo toma a los demás países como ejemplo cuando les conviene, porque alrededor tenemos países que han hecho 10 veces más de testeo que nosotros, que tienen muchos menos muertos que nosotros, que han vacunado con mayor velocidad. En Uruguay el 50% de la gente
tienen las dos dosis puestas. Ahí no miran al exterior, ahí no dicen ahí no comparan con los otros países, comparan cuando les conviene. Así que la verdad es que el gobierno no nos da tregua en el sentido de que cada vez que toma una medida, la medida es irrazonable, inconstitucional, y bueno, tendremos que ir evaluando a ver qué pasa, ¿no? Cuando lleguen las elecciones. Yo hablaba de las vacunas, ¿no? Y hemos recibido claramente una opinión de tu parte que nos interesaba de algún modo desplegar, ¿no? La ley de vacunas faculta al Ejecutivo a negociar con los fabricantes cláusulas que los cubran por efectos adversos en los pacientes que las reciben. Así comienza tu... Bueno, ese es otro tema y ese ya es grave en serio. La ley de vacunas, que fue sancionada en el año 2018, la ley de vacunas faculta al Poder Ejecutivo a celebrar contratos con los laboratorios y a establecer cláusulas que cubran a los laboratorios de responsabilidad por los efectos adversos que pudieran generar las vacunas. Se llaman cláusulas de indemnidad. Esa ley de vacunas decía, el Poder Ejecutivo puede establecer cláusulas de indemnidad salvo que hubiera negligencia. Como ese tema de la negligencia es muy borroso y muy dudoso, en el caso de Pfizer dijo no, eso de la negligencia, no. Y entonces el gobierno se encontró durante 2 o 3 meses dando vueltas que Pfizer no le mandaba vacunas por ese tema de la negligencia, porque la ley lo impedía. Siempre que ustedes recuerden a Inés González García o la misma Carla Bisotti, cuando le preguntaban por Pfizer y decía es un problema legal, ¿no? Y es ese punto, el problema legal, el problema de la palabra negligencia. ¿Cómo se podía modificar eso? Enviando un proyecto de ley al Congreso de la Nación para modificar ese término negligencia. El 50% de los proyectos que salen del Congreso de la Nación son los que envía el Poder Ejecutivo. Y si nos referimos a los importantes, el 90% de las leyes importantes son enviadas por el Poder Ejecutivo. Desde hace 3 o 4 meses que estamos dando vuelta con esto, tranquilamente el presidente podría haber enviado un proyecto de ley para modificar la ley de vacunas. No lo hizo y mientras tanto se sumaban 500 muertos por día. Bueno, Además no ahora creo que tuviera la resulta, oposición de la oposición, digamos, no creo que la oposición se negara a discutir este tema porque me parece que hay puntos de acuerdo que son fundamentales. al contrario, la oposición le propuso al oficialismo en el Parlamento, le propuso modificar la ley de vacunas. Y el mismo oficialismo dijo no, porque no es el momento, porque se está negociando. Justamente, porque se está negociando, faciliten la negociación. El oficialismo dijo no. Pero al mismo tiempo que los legisladores oficialistas decían no, al mismo tiempo se le ocurre, se le prende la lamparita al presidente Fernández modificar la ley por decreto de necesidad de urgencia. ¿Se puede hacer eso? Y la verdad es que los DNU son para eso, son para ejercer facultades legislativas. Así como el presidente puede ejercer atribuciones del Congreso a través de un decreto de necesidad de urgencia, también puede modificar una ley por decreto de necesidad de urgencia, claramente. Entonces, teníamos y tenemos en el mismo momento el oficialismo dentro del Parlamento que se niega a modificar la ley de vacunas y el presidente de la Nación del mismo color político que la modifica por decreto de necesidad de urgencia. Ya el desconcierto dentro del oficialismo es escandaloso. Y en todo caso, si no es desconcierto, es una cuestión que tiene que ver con intereses políticos. Como el proyecto de modificar la ley de vacunas nació de los diputados de Juntos por el Cambio, entonces no le vamos a dar el gusto de que el rédito se lo lleven ustedes. Mientras tanto, el presidente hace lo que los legisladores de la oposición piden, pero a través de un decreto de necesidad de urgencia. Entonces, ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿y si era tan fácil modificar la ley de vacunas, por qué tardaron 3 meses? O sea, había algo hace 3 meses. La ley de vacunas existía. Hace 3 meses decía lo mismo que hoy. Hace 3 meses se podría haber modificado por DNU igual que hoy. ¿Y por qué no lo hicieron? Mientras tanto, hay ¿cuántos muertos? ¿Cuántos muertos por esta negligencia?
Yo digo, Alfredo, este es el tema más delicado que el gobierno va a tener que cargar en la evaluación de su propia gestión. Es el tema más delicado. Esto amerita un juicio político por omisión, ¿no? Por mal desempeño por omisión de activar una norma para facilitar la negociación con Pfizer. eh, y la verdad es que la gente tendría que evaluar muy bien esto. Y yo creo que va a ocurrir eso. Es lo más grave, se ha jugado con la salud de la gente y nadie sabe bien por qué. Es para un juicio de responsabilidad frente al Congreso de la Nación en el marco del juicio político. Por supuesto que esto es muy difícil porque se Eso te iba a necesitan dos preguntar, no es tercios. tan fácil llegar a eso, ¿no? Se necesita la acusación de la Cámara de Diputados, para eso necesitan dos tercios, y luego el juzgamiento del Senado, para lo cual también se necesitan dos tercios. Eh, pero sinceramente es grave. Hay algunos que hablan de genocidio, de esa humanidad, eso es una exageración porque la verdad es que para que haya delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad, tiene que haber dolo. Eh, no quiero creer que este gobierno, o sea, no voy por ese lado. Acá lo que me parece es que hay negligencia, que hay impericia, eh, y por eso es que esos delitos no se configuran. Si no, sería directamente para la Corte Penal Internacional. No voy por ahí, pero sí por lo menos para que el Congreso de la Nación reaccione. En otros momentos, en diálogos con los amigos, en charlas que podemos tener, hacemos el intento de hacer críticas como para que se modifique el rumbo. En este caso también, pero me parece que la propuesta es que sea a través del voto. Por supuesto, siempre es a través del voto. Los mecanismos institucionales son los que tienen que funcionar. Yo hablo de juicio político porque es el mecanismo de remoción de gobernantes que prevé la Constitución para el presidente, el vicepresidente, los ministros, el jefe de gabinete y los jueces de la Corte. En el caso de los legisladores, que se han negado a modificar la ley de vacunas cuando el mismo presidente de la Nación apeló a un DNU, bueno, a ellos no se les puede hacer juicio político si se los destituye cada Cámara, o cómo se destituye a un diputado. Cada Cámara, con dos tercios de los votos. ¿Cómo se destituye a un senador? El Senado, con dos tercios de los votos. O sea, son ellos mismos los que se expulsan, ¿no? También por mal desempeño. O sea que los mecanismos institucionales están. Y está el voto, está la democracia, que a pesar de que Alfonsín dijera que con la democracia se come, se cura y se educa, yo creo que la democracia no es la que per se da de comer, ni educa, ni cura, sino que la democracia genera un escenario en el que la gente tiene la libertad y la posibilidad de elegir a quienes conducen los destinos de la nación, nada menos, ¿no? Por eso hay que cuidar ese escenario y no desperdiciar el momento que nos da la democracia para poder pronunciarnos, una vez cada tanto, una vez cada 2 años. Bueno, eh, aprovechar los instrumentos que nos da este sistema político, que no será maravilloso, pero es lo menos malo que se ha conocido, como decía Churchill, y para eso, bueno, activar los mecanismos de conciencia cívica para hacer lo que hay que hacer cuando haya que meter el voto en la urna. Seguramente tendremos muchas posibilidades de hablar con esto, pero la defensa del sistema, Absolutamente. pensar en la responsabilidad que tenemos en la defensa del sistema es la clave hoy por hoy. Alfredo, se habla de adelantar elecciones, yo escucho a algunos que dicen hay que adelantar las elecciones, no hay que adelantarlas. Acá hay un periodo presidencial que el presidente tiene que cumplir hasta el 10 de diciembre del 2023. Si hay algún problema antes, por mal desempeño, por comisión de delitos, está el juicio político, está la posibilidad de que el presidente le pase algo, que se muera, que renuncie, que se enferme, hay mecanismos de acefalía. El periodo presidencial termina el 10 de diciembre del 2023 y si se produce alguna muerte, renuncia o destitución, hay mecanismos para reemplazos y esos reemplazos son los que tienen que llegar hasta terminar el periodo. ¿Sí? Eso de adelantar las elecciones no corresponde, porque además la misma Constitución Nacional establece que las elecciones presidenciales hay que hacerlas 2 meses antes del 10 de diciembre del 2023, o sea, cada fin de periodo. O sea que no puede haber adelantamiento de elecciones presidenciales. Hay que hacer las cosas en el marco de la Constitución, ¿sí? Pero hay que usar los mecanismos que están previstos. Muchísimas gracias, Félix, por hoy, ¿eh? Seguimos en contacto. Bueno, un placer, Alfredo. Saludos a todos aquí en la mesa y a los oyentes de Navarro. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias otra vez. El doctor Félix Lonigro ha sido protagonista de este momento en la mañana de la radio, en tiempo compartido, cuando han pasado 11 desde las 11. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio.